Han pasado 10 años desde que salió el primer juego de The Last of Us. En ese tiempo ha salido un DLC, un remaster, una secuela y además un remake. Pero lo que no teníamos era una adaptación. Por fin llegó y parece ser que es mucho mejor de lo que todos esperábamos. ¡Qué bien!, ¿no? Vamos a conocer 37 datos de esta esperada serie The Last of Us. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Esta no es la primera vez que se hace el intento de adaptar el videojuego a la pantalla grande o chica. De hecho, el primer intento fue hacer una película por allá de 2013 con Sam Raimi como director. Sí, ese Sam Raimi de Spider-Man. Sin embargo, la película entró a Development Hell y nunca salió de ahí. En algún punto también iba a haber una animación corta hecha por Oddfellows, pero fue cancelada prontamente por Sony. Así que este es el tercer intento y parece ser que este es el bueno. Seguro en parte se lo debemos a Neil Druckmann, que después de ver el desastre que fue la película de Uncharted, básicamente, negoció en su contrato que la historia debería tener ciertos momentos a fuerza o simplemente no se iba a hacer. Esto aseguró una adaptación fiel al juego. Gustavo Santaolalla también regresa como compositor, así que podemos estar seguros de que al menos la música y el feel auditivo es de la misma increíble calidad que el juego. Increíble que haya regresado para la serie. Él no es el único que regresa del juego. Merle Dandridge, quien hace el papel de Marlene en los juegos, hace el mismo papel en la serie. Marlene es la líder de las Luciérnagas, una persona dura pero que está haciendo lo posible por salvar a la humanidad de su situación actual. Sin embargo, el papel más importante se lo lleva Pedro Pascal, como el superviviente por excelencia, Joel. A diferencia del juego, Joel es mucho más vulnerable y humano en la serie, ya que tiene sus achaques. LOL. Le duelen las rodillas y no será tan fácil evitar heridas e infecciones como ponerte una venda sucia. Joel en la serie conservará su acento tejano sureño que tiene en los juegos, lo cual no fue difícil para Pascal ya que creció en San Antonio, Texas. Para los fans del acento, ni se preocupen que ahí sigue. Bella Ramsey se lleva el papel de la adolescente Ellie, quien es inmune a la infección Cordyceps que arrasó al mundo. Bella obtuvo el papel después de su increíble actuación durante Game of Thrones, donde hizo su primer papel con crédito. Brillante. Por cierto, Bella utiliza los pronombres ella o ella de manera intercambiable, pero aquí nos dirigiremos a ella como a ella para más claridad. Bella no había jugado los juegos antes de obtener el papel, pero le dijeron que era mejor que no lo hiciera porque no querían que ella replicara la actuación de Ellie, sino que solo viera algunas partes del juego para obtener el feel del juego. Después de todo, esto es una adaptación, no una copia. Al igual que en los videojuegos, Ellie es lesbiana. En los juegos, este dato se hace mucho más evidente durante el DLC Left Behind, en la que vemos a Ellie y su crush recorrer un centro comercial abandonado. No diré más porque spoilers, aunque son spoilers si ya pasaron 10 años. Gabriel Luna hace el papel de Tommy, hermano de Joel. De acuerdo a Craig Mazin y Neil Druckmann, supieron de inmediato que él era la persona perfecta para el papel. De hecho, Luna se enteró de que tenía el papel solo una semana después de enviar su cinta de audición. Ojalá todos tuviéramos trabajo así de rápido. Seguro que se preguntarán quién es Craig Mazin. Este dude es el productor ejecutivo de la serie, además de ser co-creador y co-escritor junto con Neil Druckmann. Es uno de los escritores de la aclamada serie Chernobyl, también de HBO. Por cierto, para los que no conozcan a Neil Druckmann, él es el director creativo y uno de los escritores de The Last of Us. También lo fue para el DLC Left Behind y más adelante para Uncharted 4 a Thief's End. Es además copresidente de Naughty Dog, el estudio detrás de todos estos juegos. Nico Parker hace el papel de Sarah, la hija de Joel. Aunque ella ya había visto algunos videos del juego, decidió no jugarlo para poder traer lo propio al papel y no ser solo una réplica de ese otro. Ha habido algunos cambios en la historia. Uno de los más grandes es la inclusión de Frank en un papel más grande que en el juego. Aunque en el juego Frank ya está muerto cuando lo conoces y solo sabes de él por lo que te cuenta otro personaje, en la serie este tendrá un papel más grande. Neil Druckmann espera que algunos fans se enojen por la desviación de la historia original con respecto a Frank, pero yo diría que hay que quedarse tranquilos. Recuerden, es una adaptación, no una copia, y de cualquier modo el juego seguirá existiendo. Y hablando de Frank, su novio Bill es interpretado por nada más y nada menos que Nick Offerman, quien hace el increíble Ron Swanson en Parks and Recreations. Siempre genial ver a Ron Swanson en otra cosa y además su papel ha sido muy aclamado por la crítica. También hay algunos personajes originales, entre ellos Kathleen, quien es la líder de un movimiento revolucionario en la ciudad de Kansas. En el juego no hay tal personaje, pero sí el grupo que dirige, algunos cazadores semi-anónimos que te topas en la ciudad. Troy Baker, quien hace originalmente de Joel en el juego, tiene su
su propio papel en la serie. ¡Qué genial! Hace de James, un miembro del grupo de residentes. Piénsalo como un bonito cameo para Troy Baker, a quien le debemos nuestra primera imagen de Joel. Ashley Johnson también está en la serie. Por si no sabían, ella es la que hace la voz de Ellie en los juegos. En la serie es la madre de Ellie y da a luz en difícil circunstancia. Otra persona que vuelve de los juegos para hacer otro papel es Jeffrey Pierce, quien originalmente hizo la voz de Tommy. Ahora hace el papel de un personaje original del show, quien podría tener grandes implicaciones sobre las cosas que pasan en los juegos, pero no hay que dar spoilers. The Last of Us es una de las series más grandes producidas en Canadá, si no es que la más grande. Se calcula que cada episodio tuvo un costo entre 10 y 15 millones de dólares. Aunque no está confirmada una segunda temporada, Mazin dijo que si es bien recibida, entonces podría haber una continuación. A juzgar por la recepción inicial, es muy probable que sí haya una segunda temporada. De acuerdo a Mazin y a Druckmann, una segunda temporada se iría directamente a los hechos de The Last of Us Part 2, para evitar que haya filler. Sin embargo, si realmente se adapta el segundo juego, seguramente ocuparía más de una temporada. Aunque se tenía planeado que la temporada 1 tuviera 10 episodios, al final esta solamente tuvo 9. Algo que dificultó la producción fue el COVID-19. El casting se llevó a cabo durante la pandemia, por lo que todas las audiciones se hicieron a través de Zoom. Esto resultó en que los actores no se conocieron en persona hasta que inició la producción. Esto sucedió con Bella Ramsey y Pedro Pascal, pero encontraron que tuvieron una química instantánea y que su relación fue creciendo a lo largo de la producción, como en la misma serie. Maisie Williams y Caitlin Denver estaban entre las opciones de Ellie cuando la adaptación iba a ser una película. Sin embargo, para cuando se decidió que sería una serie de televisión, ellas ya habían crecido, por lo que se tuvo que reiniciar todas las consideraciones. Imaginen en otra línea del tiempo a Maisie Williams como Ellie. El escritor y co-creador de la serie, Craig Mazin, dice ser un gran fan del juego y lo ha jugado al menos 12 veces. Mazin y Druckmann se conocieron a través de una amiga mutua, Shannon Woodward. Shannon interpretó a Dina en The Last of Us Part 2. ¡Qué pequeño es el mundo! Ya que los escritores consideran que las audiencias tienen más conocimiento acerca de cómo funcionan los virus y las pandemias, decidieron hacer algunos cambios a cómo se esparce la infección del Cordyceps. Así que en lugar de tener esporas, ahora los infectados tienen una red interconectada con tentáculos. Creo que las esporas me gustaban más. Uy, el sonidito. La producción ocupó 5 diferentes directores de arte, así como cientos de técnicos. Además, los estudios de efectos visuales consultaron ampliamente con Naughty Dog al respecto de la creación de las diferentes criaturas infectadas. Uno de los episodios lleva por nombre Left Behind. Este es el mismo nombre que utiliza el DLC del primer título, lo que nos hace pensar que la mejor amiga y crush de Ellie estará ampliamente involucrada. Druckmann no estaba en contra de hacer cambios a la historia original, pero para hacerlo necesitaba una fuerte razón. Es decir, era algo que había que discutirse ampliamente antes de aceptarse, y además debían considerarse todas las ramificaciones al resto de la historia más adelante. Bien hecho, Neil. El show ha sido ampliamente alabado por la crítica, diciendo que en general los cambios que le han hecho a la narrativa han sido para elevar la historia a nuevos niveles. También dicen que las interpretaciones de Ramsey y Pascal son de lo mejor que se ha visto en televisión. ¡Wow! Por cierto, podría haber un tercer juego de The Last of Us, de acuerdo a Druckmann. Aunque ha estado muy ocupado con la serie de TV y todo lo demás que está pasando en Naughty Dog, Druckmann ya tiene un outline para la parte 3, junto con Hayley Gross. ¿Será que ahora seguimos a Abby? Ya veremos. ¿Qué te pareció? ¿Estás viendo la serie o la vas a ver? ¿Crees que Pedro Pascal es un gran Joel? ¿O quizá no? ¿Es un mejor Mandalorian? Dinos en los comentarios, que queremos saber toda tu opinión acerca de esta serie. Hay mucho que decir al respecto. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima.